Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Mundo Literario. En esta oportunidad vamos a conversar con la escritora argentina Patricia Nacelo, quien está con nosotros el día de hoy. Podemos apreciar en la pantalla también uno de sus tantos libros. Nosotros somos eternos, gracias a Macedonia Editores. Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Hola Manuel, un orgullo y una alegría estar aquí en tu programa. La verdad, cuando recibí tu correo diciéndome que me habías elegido, fue una sorpresa enorme e inesperada, verdaderamente. La más inesperada de las sorpresas. Muchísimas gracias por tus palabras, Patricia. La verdad que para mí también es una alegría poder conversar contigo y las sorpresas llegan así, de momento a otro. Ayer Ildico nos comentaba una anécdota, ya nos compartirás tú también, Patricia, una anécdota bastante peculiar. Nos decía que ella no creía cuando le llegó una invitación de Alemania, ¿no? Para que pueda presentarse por allá, una invitación, y borró el mensaje. Luego un colega, un escritor suyo, le dice, ¿y el mensaje lo recibiste o no? Yo pensaba que era una broma, ¿no? Y bueno, después ya lograron coordinar esa invitación y la verdad que esas cosas suelen suceder, ¿no? Eh, La verdad es que sí, Manuel. ¿Sabes qué sucede? Los escritores que nos especializamos en textos breves, no tenemos la suerte de tener, digamos, la conexión con los lectores de los escritores de novela. La novela se vende, fea palabra para usar junto con el arte, pero se vende, esa es la verdad, mucho más fácilmente que los textos breves. Entonces, cuando recibimos un honor de esto, los escritores de textos breves, sí, desconfiamos, pensamos que es una broma, que no puede ser, así que por eso te decía que fue una alegría enorme. Respecto a tu libro, gracias Patricia por la mención, bueno, por estas palabras. Respecto a tu libro, ¿cómo nace la idea de escribirlo en primer lugar y luego publicarlo? Algunas experiencias que ocurrieron durante, digamos, el escribir este libro. Sí, vos sabés que este libro tiene una historia larga. Yo antes de este libro autopubliqué en Córdoba un pequeño libro que se llama El manuscrito, que lo he descatalogado, digamos, no lo pongo entre mis libros por tratarse de una autopublicación. Y porque en aquel momento, en el 2001, principio del siglo XX, en el 2001, que había publicado ese libro, yo no tenía conciencia, yo sabía que escribía textos breves, pero no tenía verdadera conciencia de que era un género emergente, como género en sí mismo, obviamente que textos breves se han escrito a lo largo de toda la historia, pero como género emergente, microficción o minificción, no tenía conciencia de que yo estaba incurriendo en un género nuevo. Eso fue en el 2001 y fíjate que yo este libro, o sea, publico aquel primer libro en el 2001 y este otro libro lo publiqué en el 2016. ¿Por qué fue así? Porque esa década, la década entre el 2001, el 2010 hasta el 2012, fueron años muy duros, años en los que perdí seres amados, mis padres, mi esposo. Este libro, Nosotros somos eternos, yo tengo la costumbre de mm, tomar como título de mis libros alguna frase que me guste de uno de los textos que estén en el libro. No el título precisamente, sino una frase cualquiera que pertenezca a uno de los textos. Y este libro se iba a llamar Hay que vigilarla. Eh, pero cuando sucede que pierdo a mi esposo, cambio esas palabras por estas otras de Nosotros somos eternos. Así que fíjate qué larga historia tiene este libro y este texto, porque entre aquel primer libro y este segundo pasaron 15 años duros, verdaderamente.
Y bueno, quedó este, que por supuesto no fue aquel primero que yo tenía, porque me fui especializando en el género, estudié el género, corregí incansablemente y quedó por fin este otro texto, este otro libro con este nuevo título. Gracias por contarnos la historia sobre este libro. Bueno, ya nos contarás luego brevemente, hablando de microficción también, en donde todo es breve. Bueno, sobre una mujer vuelta al revés, ¿qué te parece si mencionamos los libros, todos tus libros, Patricia? Y luego leemos algunos textos, acompañando con la imagen de la portada del libro que vas a leer, ¿no? De algún texto. Como no, con todo gusto, Manuel, como vos dispongas. Una mujer vuelta al revés, precisamente podemos ver aquí la palabra revés, ¿no? Que está escrita. Sí. ¿Qué nos podrías decir sobre este libro? Bueno, este libro surgió de la siguiente manera. Yo escribí una microficción que se llama Retrato de mujer con paraguas. De esa microficción surge el título de este libro. Y luego, sin proponerlo, escribo otra que cuando le busco el título pongo Retrato de mujer con estrella. Entonces dije, bueno, si tengo dos, lo ideal sería tener tres. Ocurrió que terminé por tener 20, una serie de 20 microficciones que es Retrato de mujer con y algo que se puede pintar realmente como estrella o un paraguas, o que no se puede pintar, como por ejemplo Retrato de mujer con riesgo. Este libro, Una mujer vuelta al revés, es mi libro más extenso porque tiene todos esa colección de 20 retratos. Tiene otra colección que llamé Alfabeto porque todas las microficciones empiezan con una letra del abecedario, A, B, C y así. Y luego tiene otra serie que son Los 7 pecados capitales, que es una microficción por cada uno de los pecados capitales. Así que es el libro más extenso de todos. Muy bien, gracias por compartirnos información acerca de este otro libro, Una mujer vuelta al revés. Y respecto también a tu otro libro, Nosotros somos eternos, Una mujer vuelta al revés, publicados con Macedonia Ediciones. Luego tenemos este otro libro. Pero ¿cómo podemos conseguir la mayor parte de tus libros, Patricia? Y en este momento tendría que ser a través mío, mandarme a mí un correo, porque no sé, desconozco si las editoriales tienen algún ejemplar todavía. Yo alguno tengo, no muchos, la verdad, pero alguno todavía tengo. Perfecto. En todo caso, también a tu perfil de Facebook te encuentran como Patricia Nacelo en las redes sociales. Sí. Si deseas compartir tu correo, también lo podemos compartir aquí, ¿no? Sí, cómo no. Digamos, quien tenga interés, que por favor me mande por Messenger su inquietud y yo le paso mi WhatsApp o mi correo sin ningún inconveniente. Perfecto. Muy bien, Patricia. Y este otro libro, qué buen disfraz. A ver, perdón. Qué buen disfraz de leona. Qué buen disfraz de leona, gracias a Editorial Micrópolis. Esta es una editorial peruana. Gracias a la Editorial Micrópolis, sí, su director se comunicó conmigo allá por el 2018 más o menos, y me propuso que quería publicarme un libro muy generosamente, le estoy muy agradecida, y este libro se divide en dos partes que tienen 20 microficciones cada una. Una se llama Bestiario, de Bestiario tomo esta frase, qué buen disfraz de leona, y otra parte, otros 20 microficciones que se llama Humanario. A mí se me da fácil y me agrada trabajar con animales en mis microficciones. De ahí surgió esta idea.
Bien, bestiario podría ser también respecto al libro de Julio Cortázar, bestiario. Sí, claro, Julio Cortázar tiene un bestiario, si mal no recuerdo, Juan José Arriola, en México también tiene un libro que se denomina Bestiario. No, no es un nombre extraño, por eso al libro no le quise poner Bestiario, porque además, ya te digo, hay minificciones centradas en seres humanos también. Por eso le puse Qué buen disfraz de Leona, que pienso leer de los textos que vos me pediste que tuviera preparados para leer. De este libro pienso leer justamente la microficción que le da título al libro. Bueno, entonces podemos empezar escuchándote, Patricia, luego de escucharte leer un microrelato o los que desees, vamos a leer tu presentación para las personas que se van uniendo de la transmisión. Perfecto, ¿querés que comience a leer entonces? Claro que sí, para escucharte, Bien, escuchar. ¿cómo no? ¿Cómo no? Entonces, ya que tenés en portada Qué buen disfraz de Leona, vamos a empezar por ese libro. La microficción de la cual saco ese título se llama El placer de la carne y dice así: descorre el cerrojo y se dirige al desfile. ¡Qué buen disfraz de leona!, exclaman quienes pasan junto a ella. La noche de carnaval ya casi es día cuando, ahita de hombres, regresa a su jaula y pone traba. De Nosotros somos eternos, si querés que siga leyendo, elegí 2 microficciones para leer de Nosotros somos eternos. Perfecto, acá te acompaño con la Como para, digamos, las elegí por contraste. Una es muy dulce, casi parece un cuento para niños, y otra es muy dura, donde se ve la crueldad que algunos seres humanos tienen. El que es dulce se llama El lector y dice así: un dragón chiquitito que cargaba con aparente facilidad un libro pesado sobre el lomo, las vio tiradas en el río. Con infinita paciencia sacó estrella por estrella y las puso a secar sobre la hierba. Deseaba con ansias conservar ese tesoro entre las hojas de su libro. Sin embargo, conociendo la actitud agresiva y voraz de sus hermanos, decidió evitar el riesgo. Así fue como, al tiempo que se secaban, las fue echando a volar. Y el otro texto se llama Después de gozar. Luego de nadar y zambullirse jugando con la espuma, después de gozar del sol y de que el viento ondee su pelo, mientras canta, la sirena se duerme amacándose sobre las olas. La tripulación está encubierta, sin entender. El timonel acerca el barco con cuidado. Es un pescado, vamos a comerlo, dice el contramaestre. Es una mujer, a violarla, grita uno de los marineros. Las opiniones de los hombres se dividen y están a punto de irse a las manos. ¡Alto!, exclama el capitán. Las miradas se clavan en él. Aquí no hay motivo de discusión, declara en tono conciliador. Sepárense en 2 filas. Este libro, Nosotros somos eternos, está dividido en 3 partes. Una parte se llama Paralelo a la maravilla, porque está protagonizado por personajes maravillosos, como por ejemplo en este caso una sirena.
También hay un genio de la lámpara, una alfombra voladora, en fin, de distintos personajes o objetos imaginarios que están dentro de el inconsciente colectivo. La segunda parte se llama Perpendicular a usted, porque son cuentos realistas, y la tercera parte se llama Paralelo al otro, que son cuentos fantásticos, pero no protagonizados por seres maravillosos como la primera parte. No sé si querés leer algo más. Sí. Ya me dirás, Manuel. Muy bien, si tienes algún texto más, Patricia, de este libro, Nosotros somos eternos, puedes leerlo. En todo caso, también podríamos leer alguno de Una mujer vuelta al revés. Bueno, te leo uno de Una mujer vuelta al revés, que acá lo tengo ya preparado. Perfecto, perfecto. Te escuchamos, Patricia, y saludamos a la... Te hablaba de que yo tenía esta serie de retratos, ¿no? En este caso se llama Retrato de mujer con riesgo. Toma palabras como foso, púa, espino y las planta alrededor de sí. Al momento siguiente, un árbol, florecido en ángeles guerreros, se despliega frente a sus ojos. Ramilletes de ángeles, a cual más bello a su modo marcial. Sembrar palabras abismales, filosas, es una tarea insegura. Ella aceptó tal peligro para obtener este resultado: una guardia armada. De ahora en más, nadie volverá a acercarse lo suficiente como para lastimarla. Y así será, siempre y cuando la soldadesca que ahora la protege no vuelva esas espadas que porta contra su pecho, sus convicciones o su memoria. Muchísimas gracias, Patricia, por deleitarnos con tus textos, la verdad que es bastante interesantes. Me gustaría que nos comentes, bueno, cómo nace la idea de escribir un texto breve, pero antes voy a presentarte. Patricia Nacelo es una escritora argentina, magíster en escritura creativa por la Universidad de Salamanca y contadora pública por la Universidad Nacional de Córdoba. Publicó 5 libros de minificción, una micronovela y una antología personal. Ha participado en antologías, periódicos y revistas culturales en Argentina, México, España, Perú, Rumania, Venezuela, Bolivia, Colombia, Chile, India, Francia, Italia y Hungría. Es docente en la Universidad de Nariño, Colombia. Muy bien, Patricia. Te dedicas exclusivamente a la literatura, por lo que veo, no sé si me equivoco, y ¿cómo nace la idea de escribir estos textos? ¿Cuánto te demoras aproximadamente en escribir un microrelato, un microtexto? Si es... Mira, Manuel, tengo que caer en un lugar común, como dicen muchos escritores. Yo para escribir lo que escribo me ha llevado la vida entera, porque son ideas o vivencias, depende, ideas o vivencias que han surgido a lo largo de la vida. A ver, te pongo un ejemplo. Lo voy a citar de memoria porque no lo tengo marcado y me voy a demorar en encontrarlo. Antes de publicar Nosotros somos eternos, que creo que ese no está en Nosotros somos eternos, sino en algún otro libro que ahora no recuerdo, yo tenía una idea. A mí me gusta particularmente la literatura fantástica. Creo que la literatura fantástica, con su ambivalencia, puede llegar, gracias a esa ambivalencia, puede llegar más directamente a los sentimientos del lector y a que cada lector lo tome de acuerdo a sus propias experiencias y a su propia personalidad. Este también es un cuento, este que te voy a citar, es un cuento que me surge de una idea fantástica. Yo tenía esta idea en la cabeza, que decía así: vi
Anoche vi que una estrella se desplomaba sobre el campanario de la iglesia, destrozándolo. Tuve esa idea meses y no sabía qué hacer con ella. Leyéndolo a Sábato, Ernesto Sábato, escritor argentino, de fama, podríamos decir mundial, o al menos de todo Occidente. En Occidente, cuando decimos mundial, generalmente nos referimos a Occidente. Ernesto Sábato decía que él le tenía particular pavor a las ratas. Fue leer eso y que se viniera inmediatamente la microficción a la cabeza. Entonces quedó así. Anoche vi que una estrella se desplomaba sobre el campanario de la iglesia, destrozándolo. Las ratas, famélicas como siempre, devoraron polvo estelar hasta hartarse, los restos de la campana y todos los escombros. No más engaños. Ahora sé dónde van a parar la fe y las estrellas. Cada microficción parte de una idea diferente. Y toda mi vida, las personas que escribimos somos lectores empedernidos, adictos a la lectura. Yo personalmente considero que la lectura es una adicción. Una adicción con buena prensa, pero una adicción, al fin y al cabo. En la década de mis 30 años, estaba yo viendo un documental que hablaba de Paul Klee. Paul Klee es un artista plástico suizo que pertenece al siglo XX, ya fallecido. Paul Klee hacía unas pinturas que a mí me agradaban, que me estimulaban, pero me gustaba particularmente los títulos que le ponía. Entonces yo pensé, bueno, yo no tengo la más mínima habilidad para ser artista plástica, pero entonces pensé, podría imaginar un cuadro y describirlo con palabras. Y esa fue el germen. Efectivamente, imaginé un paisaje y la vida misma, ese impulso inicial de describir un paisaje me llevó a escribir un cuento, cosa que no era lo que yo me había propuesto. Yo quería simplemente un paisaje. Y así comencé a escribir a través de una pintura o de un pintor, digamos. Entonces, cuando me piden que hable de mis afectos literarios, por supuesto que los tengo, pero siempre menciono este comienzo porque la verdad es que fue a través de un artista plástico que comencé a escribir o que surgió la chispa. Para volver a citar a Sábato, él dice que en todo lector empedernido se esconde un escritor que puede o no despertarse. Bueno, en mi caso fue a través de esas pinturas que estaba viendo en ese documental que comencé a escribir. Muy bien, Patricia, es un gusto escucharte, la verdad. Uno se queda admirado por las enseñanzas que compartes. Definitivamente también al ser profesora, ¿no? Docente en la Universidad de Nariño, me imagino que tus estudiantes se deleitan, ¿no? Y seguramente alguno de ellos tiene esa idea de poder escribir, ya que gracias a los docentes es que muchísimos estudiantes encuentran un camino. ¿Te ha pasado que algún estudiante te ha contado alguna experiencia, alguna anécdota que tú nos puedas compartir, Patricia? Mira, sí, me ha sucedido y también al revés. Cuando veo que alguien escribe bien, yo misma le recomiendo, mira, pensalo, porque ¿qué pasa con la literatura, Manuel? Las personas tenemos conciencia si tenemos o no oído musical,
tenemos conciencia si tenemos o no mano para el dibujo, para hacer una escultura, si tenemos habilidad manual en general. Pero como todos sabemos leer y escribir, todos ingenuamente creemos que podríamos escribir si quisiéramos. Y no es así, basta ponerse a escribir, basta pedirle a un alumno que desarrolle un pequeño ensayo sobre algún tema en especial para ver que no es así, que no es tan fácil. Se distingue inmediatamente a aquellos que tienen una facilidad especial del que no. Lo que no quiere decir de ningún modo que el que no la tenga no la pueda desarrollar, ¿eh? Yo soy una convencida de que, al menos en la literatura, no sé en otro arte, porque otro arte no ejerzo, pero en la literatura más vale un escritor decidido a ejercer su oficio, no a hacerse famoso, no a que lo conozcan ni a que lo reconozcan, mucho menos. A ejercer su oficio con honestidad, a dar lo mejor de sí en cada oración que escribe. Creo más en esa fe y en esa vocación de trabajo que en tener una habilidad especial. Qué interesante, qué reflexivo, qué bien lo que compartes de manera muy honesta, de manera muy sincera, ¿no? Poder recomendar sobre todo a los jóvenes escritores estas pautas. Patricia, vamos a hacer una mención especial, ¿sí? Si me permites, por favor, déjame compartir en la pantalla. En esta oportunidad, este programa llega gracias a nuestro amigo, a nuestro amigo Fernando Castillo Ramfer, un escritor de República Dominicana que radica en Miami, en Florida. Y bueno, gracias a su libro, Odisea en el Mar Caribe, este programa está llegando el día de hoy a todos ustedes. Así que los invitamos al público que nos ve desde diversos países a que puedan adquirir, si quieren leer una novela interesante, una novela llena de aventuras, en el cual el tema de la migración es un tema principal, ¿no?, de la trama de la historia. Mucha gente está en búsqueda de oportunidades y pasan muchas peripecias. Entonces, en Odisea en el Mar Caribe encontraremos la historia de un grupo de jóvenes que va en búsqueda de un futuro mejor y deciden atravesar, en este caso, el mar para poder zarpar a un mejor destino. Hay algunas otras personas que trepan algunos muros, ¿no? Hay algunas otras personas que se van con los coyotes, pero en este caso, en Odisea en el Mar Caribe, encontrarán esas cosas similares por las que han pasado otro tipo de personas para poder buscar un futuro mejor, en Estados Unidos sobre todo, ¿no? Odisea en el Mar Caribe está disponible en Apple Books y Amazon Kindle. Muy bien, y también hacer una mención especial a todos los invitados, a ti, Patricia, por tenerte el día de hoy en el programa. En este caso, el programa Mundo Literario llega también gracias, bueno, a Odisea en el Mar Caribe y por supuesto también... Reciban un fraternal abrazo de parte de como inolvidable. Llega gracias a todos los escritores que hacen posible poder conversar con ustedes y poder compartir esos consejos, poder compartir esa sabiduría que tiene cada escritor y esas experiencias. Este video es para poder brindarles un agradecimiento especial a todos ustedes y a todos los escritores que han pasado por este programa, ¿no?, en este tiempo corto. Hoy no es un día cualquiera. Hoy cerramos una temporada que ha sido tan intensa como inolvidable. Durante estas semanas hemos tenido el privilegio de sentarnos frente a frente con decenas de escritores y escritoras, voces únicas, historias irrepetibles, almas valientes que decidieron abrirse ante nosotros para compartir no solo sus obras, sino también sus miedos, sus sueños y sus procesos más íntimos. Cada entrevista ha sido mucho más que una conversación, ha sido un viaje a lo profundo de la creatividad, al origen de las palabras, al corazón mismo de la literatura. Hemos reído, reflexionado y en más de una ocasión nos hemos quedado en silencio, entendiendo que detrás de cada libro hay una vida entera latiendo.
Y si hoy podemos mirar atrás con orgullo, es gracias a ustedes, a nuestra audiencia. Gracias, porque sin ustedes nada de esto tendría sentido. Ustedes son el motor, la razón y la inspiración que nos impulsa a seguir creando, descubriendo y compartiendo historias que merecen ser contadas. Pero esto no termina aquí, al contrario, esto apenas comienza, porque ya estamos preparando una nueva temporada, más grande, más profunda y más emocionante. Una temporada donde nuevas voces se alzarán, donde nuevas historias encontrarán su espacio y donde una vez más la literatura será protagonista. Así que si eres escritor o escritora o conoces a alguien que lo sea, este es tu momento, acércate, escríbenos, sé parte de Mundo Literario, porque aquí no estás solo, aquí empieza tu camino, aquí, como es. Muy bien, este es un pequeño video a manera de homenaje que nuestro amigo Fernando Castillo ha tenido por bien compartirlo con nosotros, ¿no? Fernando Castillo es un escritor bastante emotivo, un escritor, un amigo que hemos encontrado en el camino, ¿no? Y gracias a Fernando hemos podido conocer muchísimas voces. Nosotros somos un intermediario, creo yo, los escritores. Patricia, ¿qué opinas tú de que se pueda motivar a los jóvenes? Por ejemplo, no sé si tú hayas visitado algunos colegios, algunas ferias de libros, y te hayas encontrado con chicos de 10, 12 años, los cuales están bastante inquietos y por ahí quieren escribir un libro, quieren escribir una historia. ¿Qué consejo le darías a esos chicos? ¿Y qué experiencia? Yo cuando estaba en la escuela pasé por malas experiencias. Yo no soy lectora gracias a la escuela, soy lectora a pesar de la escuela. De la escuela primaria no tengo mucho para decir, uno todavía es chico, pero en la escuela secundaria tuve muy malos profesores, tanto de lengua como de literatura. Al punto que a mí me costaba darme cuenta que eso que hacía yo de esperar las vacaciones para ir a la librería y comprarme un libro para leer, era lo mismo que la materia literatura. Para mí eran como dos cosas separadas. A mí por un lado me gustaba de leer y por otro lado tenía que soportar esta materia tan dada con tan poco cariño, con tan poco amor. Sí, he tenido oportunidad, tal vez no tan jovencitos como decís vos, 10, 12 años, sino más cerca de terminar lo que en mi país llamamos escuela secundaria, que es el último ciclo lectivo antes de comenzar la universidad. Y he tratado de hablarles con el corazón, porque a mí me sucedió lo siguiente. Cuando yo termino la escuela secundaria, mi país entra en dictadura militar. Entonces, carreras como letras se cierran. No se puede ingresar a esas carreras. Solamente permitieron que terminaran los que ya estaban cursando letras. Los que hubiésemos deseado comenzar letras, no se nos permitió. Así es como terminé recibiéndome de contadora pública, carrera que he ejercido muy poquito. Pero sí me permitió ese título hacer algo que amé, que fue hacer la maestría en escritura creativa en la Universidad de Salamanca. Porque para ingresar a esa maestría se exigía un título de grado, cualquiera fuera, aunque no tuviera que ver con las humanidades o con las letras en particular. Así que, más que nada, te diría, cuando trato con gente joven, intento, por supuesto, dar lo mejor de mí y hacerles ver que es algo lindo, que sea cual sea el gusto de ellos, siempre van a encontrar algún escritor
que escriba algo que a ellos les llegue al corazón. Que no se desanimen, que si de repente comienzan un libro que no les agrada, que no tengan prurito en dejarlo, que busquen otro. Suelo, dada la edad, recomendar escritores clásicos para leer, sencillos para leer. La microficción no es sencilla para leer. La microficción tiene mucha información condensada en muy pocas palabras y no es sencillo para leer. La verdad es que un cuento largo es mucho más sencillo de leer que una microficción. Entonces intento inducirlos por ese lado para ver si alguna vez llegan al género de mis amores, que es la microficción. Qué bien, gracias Patricia. Sí, se queda comprendido y sobre todo también que en muchos textos de microficción he encontrado que la mayoría de los escritores buscan rematar, siempre buscan sorprender. No es que un texto de microficción, digamos, quede sin esa fuerza o sin ese final inesperado, ¿no? La mayoría de los textos de microficción siempre buscan eso, ¿no? La sorpresa, buscan algo fuerte, ¿no? Un giro. Tal vez en los cuentos... Es que, digamos, el final sorpresivo no es una de las características de la microficción. El final sorpresivo puede o no estar, pero sí es uno de los caminos por el cual se puede escribir microficción. Se puede escribir buscando el final sorpresivo, se puede escribir con una intención lírica, no precisamente el final sorpresivo, pero sí con una intención lírica, o se puede escribir buscando la atención del lector, que es la forma más difícil, a través de lo que el lector sepa. Es apelar a la atención del lector buscando algo de la cultura general. Supongamos, yo puedo escribir dándole, obviamente, una nueva vuelta con los dioses griegos o con la Odisea, o usando un personaje conocido de una película que sea mundialmente conocida, como supongamos la trilogía del Padrino. Esa es la forma más difícil, porque yo ahí estoy apelando a un conocimiento previo del lector. Es la propuesta más arriesgada, digamos, que puede tener un escritor. Pero ya te digo, el final sorpresivo puede o no, del mismo modo que en el cuento. Hasta hace 100 años, una característica del cuento debía ser el final sorpresivo. Ahora no. La literatura va, posiblemente sea la más lábil de las artes, la que más rápidamente tiene que ir evolucionando al compás de lo que evoluciona la sociedad. Antes, a quien le gustaba la literatura, tomaba un libro y podía, como hacían los grandes rusos, darse el lujo de hacer descripciones del mobiliario de un ambiente por páginas y páginas. Los escritores ahora no nos podemos dar ese lujo porque el lector lo aburre. Así es. Queda comprendido. Sí, lamentablemente es así. A mí me gustaría a lo mejor hacer una descripción detallada, pero no lo puedo hacer. Ni en la microficción, obviamente no, porque no corresponde, pero supongamos que escribo un cuento. No lo puedo hacer, porque el lector lo va a dejar de leer, se va a aburrir. Si yo empiezo a hablar de cómo estaba el clima y de cómo era la mesa en la habitación, pues va a dejar ese cuento y se va a ir a otro. Claro, sí. Además ahora la sociedad también es audiovisual, ¿no? Aplicaciones como el TikTok son tendencia a nivel mundial, precisamente porque la gente está leyendo, ¿no? Pero aparte yo pienso de que buscan ver contenido, todo entra a través de los ojos, ¿no? En este caso formatos de streamings, formatos de video, están llegando cada vez más a un público bastante joven, ¿no? Porque los jóvenes se informan a través de los videos, muchísima gente también, no necesariamente joven, ¿no?
Continuando con esta presentación, con esta conversación tan amena, Patricia, voy a compartir una nueva dinámica, la cual es conociendo la biblioteca del autor invitado, en este caso, conociendo tu biblioteca. Patricia, ¿cuántos libros aproximadamente, si no los has contado, pero cuántos libros en promedio tienes en tu biblioteca? No te lo podría decir, verdaderamente no te lo podría decir. Te voy a contar una anécdota. Y esto ya hace mucho tiempo. Mi hijo, que ahora tiene 36 años, en ese momento tendría 15, y por supuesto seguí comprando más libros. Había una repisita pequeña donde yo tenía puesto unas tacitas de té. Bueno, ya no sabiendo dónde poner más libros, saqué esas tacitas de té y puse libros. Y mi hijo me miró y me dice: mamá, la cultura realmente nos está ganando la partida. Tengo miedo de abrir la heladera y encontrar que hay libros adentro de la heladera. Así que realmente no tengo la menor idea. No sé. Fíjate, hace un par de días, qué casualidad que me hagas esta pregunta, porque hace un par de días una amiga escritora, Laura Nicastro, escritora argentina también, pero yo resido en Córdoba, en Argentina, ella en Buenos Aires, en la capital federal, me decía, hace algunos años conté que tenía 500 y he ido comprando. No sé cuántos tengo ahora. Bueno, y a mí me pasa lo mismo. Te podría decir exactamente lo que me dijo esta amiga. Hace algunos años tendría 500, sin duda que ahora a lo mejor tengo hasta el doble. Ok. Y bueno, dentro de tu biblioteca, Patricia, ¿cuántos libros consideras tú? Yo sé que todos son importantes, ¿no? Pero, ¿qué libros dirías tú que son esas joyas bibliográficas? Esos libros que le tienen muchísimo aprecio, tal vez porque es una primera edición, porque está firmado por un determinado autor, qué sé yo, podría ser Abelardo Castillo, Borges, no sé. Vos sabés que yo no tengo esa devoción a la persona, no me interesa, ni al objeto, no me interesa tener una primera edición de algo o un libro firmado. Claro que lo valoraría si lo tuviera. No tengo ningún libro firmado ni por Borges, ni por Castillo, ni por Cortázar. Si lo tuviera, claro que sí lo valoraría, desde luego, pero no me interesa la edición. Si las hojas medio se salen, bueno, le pongo cinta scotch y lo sigo leyendo. Me gusta el interior del libro. Hay gente que dice, ay, ya tenía este libro, pero la verdad es que es una edición tan hermosa que me tenté de comprarla. No, yo prefiero comprar un libro que no tenga. No me tienta porque la edición sea preciosa, porque la edición sea de tapas duras. No me interesa eso. Me interesa lo que hay para leer, exclusivamente. Claro que tengo autores amados. Dentro de los argentinos, claro que Borges, claro que Cortázar. Un escritor del que se habla poco, como Andrés Rivera, por ejemplo, un escritor como el escritor de Rosaura Las 10. Ese escritor, fíjate vos que él escribe un libro, el escritor de Rosaura Las 10, escribe un libro que se llama El Jardín de las Delicias, que son todos cuentos cortitos. Es un libro de microficciones, solamente que él no sabía que estaba escribiendo microficciones. Ana María Shua, escritora reconocidísima y que tenemos la dicha de que sigue escribiendo, su primer libro de cuentos, que ni siquiera llegan a ser cuentos, a veces son simplemente ideas, que es La Sueñera. Ella dice, yo escribí eso sin saber qué era, pero lo seguí escribiendo. Dentro de lo que no es escritor de microficción, por ejemplo, la escritora de la trilogía de los confines, que fallece lamentablemente, creo que a sus 50 años, en un aeropuerto, pero se me ha ido desgraciadamente su nombre de la cabeza, a lo mejor vos puedas ayudarme.
Tenemos grandísimos escritores que creo yo que si hubiesen escrito su obra en Londres, en Nueva York o en París, serían reconocidos mundialmente. Como lo hicieron en Latinoamérica y dentro de Latinoamérica en Argentina, no lo son. Me parece que a lo mejor es los escritores dentro de lo que es Latinoamérica, los escritores mexicanos, tal vez porque siendo latinos ya son América del Norte, no te lo sabría decir, pero tienen un poco más de suerte que los escritores argentinos. Con Rulfo, por ejemplo, escritor mexicano que ha escrito una de las novelas más maravillosas que yo haya leído, que es Pedro Páramo, escritor mexicano, no sé si hubiera tenido el reconocimiento que tiene de haber nacido y haber escrito esa misma novela, pero en Argentina. Bueno, Borges tampoco, digamos, iba a ser tan conocido como lo fue. Él fue conocido ya bastante mayor, pero porque asistió, se dice, ¿no?, a un congreso, me parece que fue en Alemania, un congreso en Europa, en el cual se le empieza a valorar, ¿no?, la crítica, digamos, el boca a boca, ¿no?, entre escritores, y es ahí donde se empieza a valorar la figura de Borges, pero antes de ello no se lo conocía como tal, ¿no? Es una leyenda de Argentina. En Argentina, fíjate, Patricia, de que teniendo grandes escritores, incluso contemporáneos, ¿no?, porque hay muchísimos escritores contemporáneos que ya están en la talla universal de la literatura, ¿no?, como Mariana Enríquez, por ejemplo, que es una escritora que está en la cúspide de la literatura mundial. El Así mismo, es. Y muy el, merecido además, muy merecido. así es, también Ana María Shua también, ¿no?, está en ese Sí, nivel. señor. Luisa Valenzuela, María Rosa Lojo, son escritores reconocidas internacionalmente y con todo el mérito para hacerlo. Acaban de publicar, de premiar a una escritora argentina llamada Samantha Schweblin, Así es, así es. con un premio económicamente muy importante. También ella tiene una novela cortita que se llama Distancia de Rescate. El premio se lo dan por el último libro de cuentos, que es delicioso, que se llama El Buen Mal. Pero ese libro, escrito por Samantha Schweblin, Distancia de Rescate, es un libro para intentar memorizarlo, si fuera posible, si tal cosa fuera posible. Los tiempos han cambiado, felizmente. Así es, y Pero con bueno, escritoras anteriores, hay una escritora argentina, por ejemplo, Sara Gallardo, otra escritora argentina, Silvino Campo, que no tuvieron la suerte que están teniendo, que mereciendo la misma suerte, no han tenido la suerte que tienen las escritoras contemporáneas. Y a una distancia, no sé decirte, 40, 50 años, no más de eso. lo que pasa es que también esa, digamos, más que esa suerte, esa notoriedad que las escritoras actuales por su talento están teniendo es porque esta editorial transnacional, ¿no?, si no me equivoco, es la Penguin Random House, ¿no?, o Planeta, ¿no?, editoriales enormes, al fichar a estas autoras, lo que, lo que hacen es que sus libros sean notorios, visibles a nivel mundial, y eso hace de que los lectores, en este caso, vayan recomendándolos por ahí, ¿no? Tal vez Silvina Ocampo, la escritora que mencionas, o Sara Gallardo, ¿no? Bueno, yo te juro que no había escuchado ese nombre. Silvina Ocampo sí, pero Sara Gallardo no. Pero eso dice mucho a veces, ¿no?, que tal vez ciertos aspectos como la publicidad, como la notoriedad, o tal vez la publicación en alguna editorial no pudieron hacer eco en sus imágenes, digamos, Sí. Digamos, por supuesto, el hecho de que te publique una editorial grande abre todas las puertas. Eso sin ningún lugar a duda. Pero también este medio que estamos usando nosotros ahora, la virtualidad, hasta hace 20 años eso hubiese sido impensable, imposible. ¿Cómo llegamos a contactarnos, vos y yo? Y por internet.
por esta explosión que hicieron las redes, que si bien por un lado perjudica porque malacostumbra, porque se hace todo audiovisual, como vos decías recién, la palabra escrita y hasta la oralidad es más difícil, ahora todo es con imágenes, por ese lado perjudica, pero bien tomada es un arma que realmente nos hace felices. Yo soy una agradecida, yo no reniego de la virtualidad, todo lo contrario. Te repito, ha hecho posible este encuentro. Con eso solo yo ya me doy por bien pagada. Yo me siento muy contento de escucharte y bueno, conocer autores, porque de eso se trata, Patricia. Patricia Nacelo está conversando con nosotros en el programa Mundo Literario. Patricia Nacelo, escritora argentina. ¿Tú vives en Buenos Aires, Patricia? ¿No te había preguntado? No, yo vivo en la provincia de Córdoba, yo estoy a 800 kilómetros al norte